Gloria a Dios, hermanos. En el Evangelio según Juan, el apóstol Juan, encontramos una historia muy interesante de Nicodemo, cuyo nombre significa el conquistador de pueblos. Todos conocen la historia. Era un líder religioso judío, muy versado en las Escrituras. Dice la palabra que se acercó de noche porque él quería oír las enseñanzas del maestro. Y el Señor, después de que él lo alaba, le dice: solamente una persona que viene de Dios puede tener estas enseñanzas. Él le dice a Nicodemo: que es necesario para entrar en el reino de los cielos, nacer de nuevo. Es decir, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Esta anécdota mencionada por el apóstol nos dice que la sabiduría no solamente la vamos a encontrar en los libros, sino también en la experiencia y en la vida diaria. Y la apertura hacia el Espíritu Santo, personalmente, yo creo que es el maestro por excelencia, y la Escritura así lo confirma, al cual nosotros debemos de estar atentos para oír la voz del Espíritu, estar atentos a los movimientos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque, hermanos, la búsqueda de la verdad es un camino continuo que requiere perseverancia, humildad, mansedumbre y disposición para aprender. Entonces vamos a orar para que el Señor sea quien nos dirija en esta mañana con esta oración. Padre, primeramente, Señor, ante su presencia, me rindo completamente, sin reserva alguna, ante usted en todas las áreas de mi vida, Señor. Y le pido que sea propicio a mí, que soy pecador, para que usted me limpie de toda contaminación, de maldad, de pecado. Y así de ser un vaso limpio en sus manos para transmitir este mensaje. Reconozco, Señor, que no soy nada y que no puedo hacer nada si no es por usted, como lo dijo el Señor Jesús. Vengo en este momento ante usted, antes de predicar, consciente de que necesito de su ayuda, de su gracia y de su fortaleza para llevar su mensaje. Le pido, Señor, que me guarde la tentación de buscar mi propia gloria o reconocimiento o alabanza, y me permita predicar con humildad, recordando que no soy más que un siervo inútil, Señor, al servicio suyo, para que sí pueda transmitir estas palabras que son inspiradas por su bendito Espíritu Santo. Que todo lo que diga apunte directamente hacia usted, Padre, mi brújula, apunte al Creador y sustentador de todo cuanto existe, y no hacia mí. Que las personas no se fijen en el mensajero, sino que estén atentos al mensaje de salvación y esperanza, de edificación, de consuelo, de instrucción, que viene de parte suya, Señor. Señor, le pido que me dé un corazón humilde y dependiente de su confianza, en que solamente usted es el que hace la obra, Señor, en los corazones de cada una de las personas que van a oír este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús le doy infinitas gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Ahí hay unos versículos que siempre envío al chat para que ustedes los lean. Son varios, vamos a mencionar algunos, espero que lo hayan leído. Hermanos, como una introducción, y esto se lo digo de corazón, lo vamos a estar repitiendo cada vez que tengamos un mensaje sobre el reino. Y es algo que usted conoce perfectamente, la herencia, los herederos del reino. Hay una larga lista de preguntas que nosotros nos debemos de hacer para entender lo que la Escritura dice sobre la herencia del reino de Dios. Yo de ninguna manera quiero debilitar su fe, poner en duda su fe, pero debo decir algunas cosas que son necesarias y que no se enseñan desde los púlpitos.
A continuación, voy a decirles una declaración que usted nunca debe olvidar y debe grabarle con carbones encendidos en lo más profundo de su corazón, con tinta indeleble para que no se pierda en medio de un terreno que no sea fértil. Y es lo siguiente: todos los herederos del reino son cristianos. ¿Escuchó, hermanos? Todos los herederos del reino son cristianos, pero no todos los cristianos finalmente lo heredarán. Porque ser salvo, ser redimido y heredar el reino de los cielos son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Si usted está de acuerdo, gloria a Dios. Si no, usted me puede decir, hermano, pero sí, con citas bíblicas, no sacadas de contexto, puede refutar esto. Lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo, no es ninguna revelación nueva, la palabra lo dice claramente. Todos los que recibieron al Señor Jesús, lo confesaron como su Señor y su Salvador, creyeron en el Evangelio, lo aceptaron. Todos ellos, dice la palabra, heredarán el reino. Pero no todos lo harán, hermano. No todos lo harán. Y permítame decirle que hay muchas clases de cristianos en todas las congregaciones, hermanos. No voy a generalizar, no voy a puntualizar aquí, sino voy a hablar en términos generales. Primero, hermanos, hay cristianos que son carnales. Lo dice la Escritura, le hace 2 Corintios. Hay cristianos que son infieles. Dice la Escritura también. Después vamos a ir viendo cada pasaje. Hay cristianos que son perversos. Hay cristianos que son inmorales. Hay cristianos que son niños, todavía no han crecido, porque no se alimentan de la leche espiritual de la palabra. Y después, a medida que crezcan, alimentarse con alimento sólido, como dice Hebreos capítulo 6. Esos cristianos podríamos decir que son cristianos mediocres. Pero hay otros cristianos que podríamos llamar los héroes de la fe, como dice Hebreos capítulo 11, que son los cristianos espirituales, son los cristianos fieles y son los cristianos santos. Teniendo en cuenta esta variedad, este menú, esta variedad de cristianos, ahora la pregunta es, ¿a cuáles de estos grupos pertenece usted y pertenezco yo? Eso usted nada más en lo más íntimo de su corazón lo tiene que reflexionar. La pregunta también, ¿son todos iguales? ¿Todos irán al mismo lugar? ¿Todos van a recibir la misma recompensa al final de los tiempos? Si usted dice que sí, entonces ¿para qué la lucha espiritual? ¿Para qué la batalla que cada uno de nosotros tenemos ferozmente? Hasta la sangre, como dice Hebreos capítulo 13. Entonces, ¿para qué luchar? Entonces, apaguemos y vámonos. Pero si usted dice que si hay diferencias, entonces tenemos que estudiarlas para verla cada una de ellas. Esto, hermanos, es serio, hermano. Lamentablemente, la mayor parte de las congregaciones ignoran esto. Asisten a las iglesias únicamente para pasar el tiempo. Lamentablemente se han convertido en clubes sociales donde hay mucha diversión. Les encanta ir a seminarios, a encuentros, a redes de aquí, redes de allá y todo eso, pero lo más importante, luchar valientemente para entrar al reino de los cielos, nada que ver, hermanos. Entonces hoy vamos a ver varios puntos, los que nos alcancen el tiempo disponible. Y el primero es el Dios del cielo y la tierra. Hay varios temas. Uno, el Dios del cielo y la tierra.
En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, el reino de Dios es tipificado por la tierra de Canaán. Ustedes conocen la historia. La tierra de Israel, llamada también de Canaán, es el tema central del Antiguo Testamento por muchas razones. En Génesis aprendemos que esta tierra le fue dada a Abraham después que él fue llamado de Ur de los Caldeos para tomar posesión de esa tierra. Y simplemente no era para que Abraham disfrutara de las bendiciones que tenía esa tierra, la abundancia que había donde fluía la leche y la miel, nada de eso. Sino que Dios eligió la tierra de Canaán para establecer ahí su nombre, su persona, su testimonio, donde debía ser adorado, su nombre colocado para eso. Es que se eligió esa tierra, no para que Abraham se divirtiera en ella, no, jamás. En una palabra, Dios eligió esa tierra, la tierra de Canaán, para que su autoridad fuera expresada en esa tierra y fuera también obedecida. Si alguien quería buscar al Dios, si alguien quería encontrarlo, tenía que ir a la tierra de Canaán, a Jerusalén, a la tierra de Israel, como dice el primer libro de Reyes, que voy a leer el primer versículo 24-21. Dice: Roboam ben Salomón, o sea, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad de Yahweh, que había escogido de entre todas las tribus de Israel. ¿Para qué? Para poner su nombre allí. Después habla del nombre de la madre de Roboam, que es importante en las genealogías, ¿verdad? Igualmente, cuando leemos en Deuteronomio, capítulo 12, versículos 5 y 11, habla lo mismo, dice el versículo 5. Sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Entonces sucederá, dice el versículo 11, que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano, y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. Este es el significado de ese testimonio de Dios en su autorrevelación: tener un lugar, tener un espacio. Recordemos en Génesis 12 que Dios prometió a Abraham de que sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en Abraham está la recuperación del propósito eterno de Dios para tener posesión de la tierra, de asegurarse de tener un pueblo que asegurara que su nombre fuera establecido, fuera adorado, sea obedecido, y una tierra de su testimonio. Como dice Génesis 17, 6 al 8, dice: te haré fecundo en gran manera. Dice: haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones, como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y oiga lo que dice al final: y te haré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré su Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? Porque esto es sombra, figura de lo que vendría en la nueva era del Espíritu, inaugurada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Debido a que Dios eligió su testimonio y su nombre en la tierra de Canaán,
Siempre que alguien llegaba a dar su testimonio a esa tierra, todos se dirigían a él como el poseedor del cielo y de la tierra. Melquisedec se lo dijo a Abraham, Génesis 14, 19, y los bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra. Pero cuando el pueblo de Dios fue exiliado, cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, Dios no era llamado más el Dios de la tierra. Simplemente se dirigían a él con el título de Dios del cielo. ¿Y dónde podemos ver esto? En los libros de Esdras, Nehemías y Daniel, que fueron escritos en el cautiverio estuvieron exiliados en Babilonia. Dios de los cielos, puesto en boca de estos libros, estos escritos. No había hombre que diera testimonio de Dios en una tierra. Ellos ya no poseían la tierra. Y la excepción es cuando el pueblo de Israel llega nuevamente a Jerusalén, retorna a Jerusalén. Y en Esdras 5:11 dice: y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra, y reedificamos la casa que fue construida hace muchos años, la cual edificó y terminó un gran rey de Israel. Se volvió a decir el Dios de los cielos y de la tierra cuando de Babilonia regresaron nuevamente a Jerusalén para tomar otra vez posesión de la tierra y establecerse allí. De nuevo, el nombre, el testimonio de Dios estaba allí. Ya hemos visto nosotros que después de la rebelión de Adán y de Eva en Génesis 3, el enemigo, la serpiente antigua, Satanás o el diablo, como quiera llamado, se convirtió en el Dios de este mundo, con letra minúscula. Entonces, desde ese tiempo Dios ha estado buscando la manera de recobrar la tierra para Él. Buscar un lugar donde Él pusiera sus pies sobre un estrado, como dice Isaías 66:1. Dice: así dice Yahweh, los cielos son mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Saben lo que es el estrado de los pies, verdad? ¿Dónde poner los pies? Una tarima, ¿dónde poner los pies? Y él pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Siempre quiere el Señor un lugar. Lo tuvo en el santuario del jardín del Edén. La rebelión hizo que desapareciera ese santuario. Él se regresó. Ya no había Dios de los cielos y de la tierra. Por eso Dios busca un lugar donde pueda poner sus pies, un estrado donde pueda expresarse. Cuando el pueblo de Dios no vivía en la tierra, no tenía lugar, no tenía estrado. Era como si Dios hubiera abandonado la tierra, se hubiera ido, la hubiera dejado para regresar al cielo. ¿Por qué? Él no tenía testimonio, no tenía testigos en esta tierra. Y la palabra testigos es muy importante. El Señor dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra. Testigos, ¿verdad? Por ejemplo, después que Abraham venció a los 4 reyes de Canaán y habitó la tierra, se presentó Melquisedec, que es tipo de Cristo también, y le dijo a Dios, el dueño del cielo y de la tierra. Génesis 14:19, que ya lo mencionamos. Porque Abraham ya vivía en la tierra prometida, había tomado posesión de él, tenía dominio. Entonces Dios tenía un lugar donde manifestarse, donde expresar su revelación, donde expresar su testimonio
un lugar donde debía ser obedecido y adorado. Allí había presencia del Señor. Entonces Canaán es una muestra de lo que ocurriría y debe ocurrir en el resto del mundo para que el Señor posea toda la tierra. Es por eso que leemos en Romanos 4:13. Dice, porque no por medio de la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Leemos que heredaría el mundo, no solamente la tierra prometida, su simiente sería bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces Dios necesita un cierto lugar para establecer su testimonio, para que pueda ser adorado, pueda ser obedecido, su testimonio puede ser visto, expandido. Si este lugar es ocupado por su pueblo, oiga lo que, para que usted vaya haciendo asociación ahora, Dios tiene un título sobre toda la tierra. Si ese lugar está ocupado por su pueblo. Esto implica que Dios va a recuperar la tierra de sus enemigos, toda, cuando tenga un pueblo en la tierra que mantenga y defienda sus derechos. ¿Y quién es ese pueblo ahora, hermanos queridos? Dígame, ¿quién es? La antigua guerra entre Dios y Satanás ha sido por el gobierno de esta tierra. Desde el principio, la intención de Satanás ha sido de remover a Dios de esta tierra. Comenzó en Génesis 3. Y la manera que ha buscado para llevarlo a cabo es removiendo al pueblo de su tierra. Lo ha venido haciendo cuando exiliaron a Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén. Por otro lado, la intención de Dios es recobrar la tierra del control de Satanás y expresar su testimonio a través de su amado Hijo, para que se exprese su amado Hijo. Hermanos, si el Señor puede destruir al enemigo, sí, claro. Basta una palabra para destruirlo completamente, pero Él quiere, hermanos, que su pueblo sea quien combata al enemigo y ayude a recobrar la tierra que se perdió por la rebelión del hombre. Por eso Dios está haciendo un llamado a su pueblo para que mantenga en la tierra su testimonio, para que su reino pueda venir de una manera visible. Por eso la oración, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos, así también en la tierra. Tiene sentido la oración, hermanos. Él busca a ese pueblo. ¿Dónde está ese pueblo que está luchando, que está combatiendo contra las fuerzas tenebrosas? ¿Dónde está? Porque es necesario poseer la tierra. Punto número 2. Porque en cierta forma Israel significa esa iglesia. Tiene esa tipología, esa semejanza. Si Israel tipifica la tierra, significa la iglesia, entonces su herencia es la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Les suena familiar? Mateo 6:5. Ellos heredarán la tierra. Nosotros en Deuteronomio recordamos y encontramos las bendiciones que había en la tierra de Canaán, y era una tierra rica y fértil. Leamos
lo que dice la Escritura. Deuteronomio 8, versículos 7, 8 y 9. Dice así: porque Yahweh tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie y en la montaña. Versículo 8: tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas y de miel. Qué bendición, todas esas son bendiciones. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni en ella te faltará nada. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás el cobre. Todas estas bendiciones, hermanos, son tipos de las bendiciones espirituales, de la espiritualidad que hay en la plenitud de Cristo Jesús. Sin embargo, antes que Israel pudiera heredar esta tierra y tomar parte de sus bendiciones, tenía que pelear, tenía que luchar, tenía que desalojar a todos los precaristas que estaban allí y tomar parte de sus bendiciones. Tenía que poseerla, lo que significa ocuparla, dominarla y controlarla, como dice Levítico 20:24. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis, tierra que fluye leche y miel. Israel tenía que ocupar la tierra, tenía que dominarla, tenía que poseerla. Esta es la razón por la que Dios le dijo a Abraham en Génesis 13:17: levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Si tenía que recorrerla a lo largo y a lo ancho. Entonces, el acto de correr o de caminar sobre una tierra significa dominación, significa posesión. Cuando Abraham caminó por la tierra de Canaán, como leemos en la Escritura, él entró y tomó posesión de esa tierra. En el libro de Josué vemos que cuando Israel estaba listo para entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué: como dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies lo he entregado a vosotros. Es decir, posesión, dominio, obediencia, sujeción. Por tanto, toda aquella tierra que Israel recorrió a lo largo y a lo ancho, tomó posesión de ella, entró a ser parte y posesión del Dios de Israel, de Yahweh de los ejércitos. En consecuencia, toda posesión de Israel era también posesión de Dios. Y lo que heredaba Israel era la herencia de Dios. Esta verdad en el Nuevo Testamento, hermanos, es descrita en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 11, versículo 18. Vea cómo Pablo hace la conexión del Antiguo Testamento como una figura y sombra con lo que pasa en el Nuevo Testamento. No se divorcia, no elimina el Antiguo Testamento, tiene esa función. El Nuevo Testamento nos va a explicar las sombras y figuras del Antiguo Testamento. Dice Efesios 1:11: en quien también, o sea, en Cristo, fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en el versículo 18:
iluminado los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Habla de herencia. Entonces el versículo 11 se nos dice que en Cristo nosotros tenemos y hemos obtenido la herencia. Y en el 18 que es herencia de los santos. Entonces, en otras palabras, nuestra herencia es en Dios. Y su herencia es en nosotros. Es la parte del Señor de su amado pueblo, como Él dice en Deuteronomio 32:9. Porque la porción de Yahweh es su pueblo. Jacob es el cordel de su heredad. Otra vez, herencia, herencia, herencia. Busquen la palabra todas las veces que se habla de herencia, de heredad. Es la porción de su pueblo. Es posesión adquirida, el pueblo santo. O sea, le suenan familiares esas palabras. Entonces, para eso, vamos al punto número 3. Desplazando a todos los enemigos de los lugares que el Señor quiere que sean desalojados para que su pueblo tome posesión. Y el lado positivo, Israel tenía que poseer la tierra, recorrerla, ocuparla, sojuzgarla, dominarla, tener control. Y el otro lado tenía que desplazar y tomar posesión de las tierras de los cananeos, quienes eran los que se encontraban en esas tierras. Estaban los cananeos, los jebuseos, los gergeseos y todos los feos. Entonces, para Israel poseer la tierra, antes tenía que desalojar a todos sus enemigos. Dios se la dio, aquí está, pero tienen que luchar, tienen que pelear, tienen que batallar para tomar esa posesión y tener derecho a las bendiciones. Antes no. Y entonces aquí vamos a encontrar, hermanos, un principio espiritual. Tomen nota, hermanos. Antes de poseer, tenemos que desposeer primero la herencia. Tiene que haber lucha antes de la victoria. Tiene que haber batalla. En Números, el libro de Números, Dios exhorta a Israel y le dice lo siguiente. Números 23:53. Tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os he dado esta tierra para que la poseáis. Se la dio para que la poseyeran. Entonces, Dios quiere que ganemos, que luchemos, que ganemos terreno para Él. Nosotros solamente pensamos en las bendiciones, pero no pensamos en Él, que eso es para Él, por Él y para Él. Ese es nuestro egoísmo, pensando solamente en mis bendiciones. Yo reclamo mis bendiciones, yo declaro mis bendiciones, yo tomo mis bendiciones. La herencia del reino es solamente un producto de esa posesión. El Señor Jesús nos exhorta diciendo, oigan, buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Israel tuvo que buscar primeramente la posesión de la tierra para que le fueran añadidas todas esas bendiciones, la leche, la miel que fluía y todos los granados, los higos, las peras, las manzanas, todo. Porque en el día de hoy, hermanos, los espíritus malignos ocupan la tierra. No se alarme, la palabra lo dice, hermanos. ¿Y qué es lo que hace este enemigo? Esparcen confusión en todas partes del mundo. Por eso la Escritura dice que todo el mundo está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No lo podemos ignorar, hermanos.
No lo podemos ignorar. Porque de la misma manera que fue responsabilidad de Israel desposeer a todos los habitantes de Canaán para poder ocupar la tierra, dominarla y establecer un territorio para que el Señor se manifestara allí. Ahora lo es para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Desposeer a la fuerza de las tinieblas de esta tierra. ¿Para qué? Para que Dios pueda poseerla. De esta manera es como el reino de Dios, la soberanía de Dios, su gobierno es manifestado en la tierra. Nosotros hemos tergiversado la Biblia y sacamos versículos fuera de contexto, pero si no quiera la realidad, tenemos que luchar, hermanos. Somos más que vencedores, sí, pero tenemos que ejercitar eso. O cuando ustedes le dan el título licenciado, pues tienen que ejercer ese título. A usted se le dio la herencia, pero tienen que desposeer a los que están ocupando la tierra. Si usted le da una herencia, una casa, y está habitada, se metieron precaristas, tiene que sacarlas para usted recuperar esa herencia. Es así de sencillo en el mundo natural. Si Israel hubiera rehusado pelear contra los cananeos, diciendo, no, es que es muy difícil, nosotros no podemos pelear contra ellos, ¿qué hubiera pasado? No hubieran poseído esa tierra, no hubieran tenido esa heredad. Si de igual manera, si la iglesia no impone y lleva a la práctica esa victoria que Cristo Jesús obtuvo en la cruz del Calvario y que nosotros reclamamos para nosotros, si no la ejercitamos, estamos jugando de iglesia, ¿no? Porque el reino no se habrá manifestado jamás. Jamás. Por eso esto requiere de un armamento, pero un armamento espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y para castigar toda desobediencia cuando la vuestra sea perfecta. Esas son las armas espirituales, no son carnales, no es con espadas, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, en esta hora, Dios está esperando que la iglesia se levante verdaderamente y entre en su guerra para desplazar a todos estos habitantes ilegales que han tomado posesión de esta tierra. El Señor Jesucristo ya cumplió su obra en la cruz del Calvario. Él dijo, tetelestai, consumado es, todo está consumado. Legalmente Él pagó la deuda. Pero ahora, en la parte de vida, porque es parte de la vida, nosotros tenemos que luchar, tenemos que combatir. Esa autoridad está atada a la vida. Ya la parte legal se cumplió, porque esa parte legal no la podíamos cumplir nosotros, jamás. Dios le dio autoridad a la iglesia para conseguirlo. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 29. Por lo tanto, id a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí recibiréis poder, Hechos 1:8, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y en todas las naciones. Me seréis testigos. Vas a recibir poder. ¿Para qué usted pide poder si no es para esto, hermanos? A veces se canta poder es lo que quiero. ¿Para qué, hermanos? Si es para seguir en la misma vida, entonces no hay sentido que esté pidiendo y cantando esas tonteras ante el Señor, porque no tienen validez. Así el reino de Dios avanza en la medida que la iglesia también está siendo construida en esta vida. La iglesia de Jesucristo construida y se expande por toda la tierra.
Punto número 4. Entonces la iglesia es un soldado. Desde el siglo pasado, hermanos, y mi esposa y yo fuimos a varios seminarios de guerra espiritual que se daban allí en el Centro Cristiano de Guadalupe. Pero mucho de esta guerra espiritual se ha enfatizado en la responsabilidad que tiene uno de luchar una lucha personal, individual contra Satanás. No estoy diciendo que no la tenemos, pero eso es algo personal, es algo individual. La mayor parte de lo que se trata en el día de hoy de la guerra espiritual es andar buscando demonios por todos lados, hasta en los palos de aguacate buscando demonios para sacarlos. Cómo confrontar a Satanás en nuestras propias vidas, etc. Sin embargo, el énfasis de la Escritura es otro. Se refiere acerca de la batalla de la iglesia contra Satanás a favor de Dios. Recordemos que el dominio del hombre para sojuzgar la tierra era para ellos. Sojuzgar la tierra, someterla. Génesis 1:28, el divino mandato. Con toda franqueza, hermanos, les digo que el reino de Satanás no es amenazado en forma alguna por cristianos que actúan individualmente como llaneros solitarios. Yo no sé si ustedes conocen el llanero solitario. Es un hombre que andaba solo luchando contra todos los enemigos, solo, por eso le dicen llanero solitario. Un vaquero, por cierto. Porque como individuos nosotros no tenemos un poder suficiente para hacer esa obra de dominio, derrumbar el reino de Satanás y yo te derribo, ese reino de Satanás está bajo mis pies. Y Satanás se ríe de eso, se burla de eso porque sabe que no hay poder en eso. Esta tarea requiere del total del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia unida. Nosotros como individuos no somos Cristo en la tierra. La iglesia es el cuerpo, Él es la cabeza. Eso es lo que usted tiene que discernir cuando usted toma la cena del Señor. No es que haya pecado, no. Es discernir el cuerpo verdaderamente. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia como una corporación que es y debe ser. Entonces, por tanto, cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, se mueve contra Satanás, Él entra en una pura temblorina. Porque su total dominio es amenazado. La iglesia se levantó como un soldado, como un solo cuerpo para hacerle frente a las fuerzas de las tinieblas. Pero divisiones y fracciones, hermanos, asolan hoy en día. Es vital para la administración de Dios la singularidad de la iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, uno, la unidad. El Evangelio de Juan habla de la unidad, uno. Pero divisiones y fracciones, sectas, son las mejores armas de Satanás contra la iglesia. Julio César, el gran general romano, dijo esta palabra: divide y vencerás. Divide et impera. Divide y vencerás. Si usted logra dividir a sus enemigos, usted vence. Después esa frase la tomó Napoleón Bonaparte y después Nicolás Maquiavelo cuando escribió su obra El Príncipe. Y es cierto. Si Satanás puede ayudar a dividir a los creyentes, estos se van a encontrar sin fuerzas para vencer. Por eso la unidad de la iglesia, y hoy vamos a orar por la unidad de la iglesia. Hoy en día la iglesia está dividida grandemente, se ha fragmentado. En una ocasión, como anécdota, le preguntaron a Monseñor Arreta, mejor conocido como Manzanita, le preguntaron: ¿cómo usted, la iglesia, tiene temor de los protestantes? No,
Si todos están divididos, y todos hacemos un repaso y vemos que ¿cuántas denominaciones hay, hermano? Bautistas, y los bautistas están divididos en 2, 3, 4 tipos. Metodistas, Iglesia de Dios del Evangelio completo, pentecostales, y hay pentecostales clásicos, carismáticos y reformados. Ahora, las iglesias reformadas, ¿cuántas hay? Misión Centroamericana, Iglesia Cuadrangular, y así sigue la lista. Y las sectas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, la luz del mundo, todo eso, varias facciones que atentan contra la unidad de la iglesia. En Efesios capítulo 6 leemos de la armadura de Dios, usted se la sabe de memoria, del 6, del 10, del 20. Sí, es cierto, si tiene una aplicación individual, claro, pero no, esta armadura es llevada por el cuerpo de Cristo en forma de corporativa. El cuerpo de Cristo es un soldado equipado con estas armas espirituales. Pues solamente cuando Israel se unió en un solo pueblo pudo combatir a sus enemigos. ¿Dónde vemos eso? Te lo leo. Segundo libro de Samuel. Días 17 y 19. Leo algunos versículos, los más importantes. Y esto fue informado a David, que reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó a Elán, y los sirios se pusieron en orden de batalla para enfrentar a David y lucharon contra él. Pero los sirios huyeron delante de Israel. Y de los sirios David mató a los 700 carros y 40,000 jinetes, e hirió a Sobac, capital del ejército de ellos, quien murió allí. Entonces, cuando logró reunir a todo Israel, él derrotó a todos los sirios. En Levítico 26, 7 y 8 encontramos también eso tipificado. Dice: perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. Entonces 5 de vosotros pondrán en fuga a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Unión, grupo, un solo cuerpo, un soldado. Eclesiastés, conocido mucho por ustedes, 4:9-12. 2 pueden más que uno. La unión hace la fuerza, dice el dicho popular. Pueblo unido jamás será vencido. ¿Han oído eso, hermanos? Porque tienen mejor paga por su trabajo. Por si cae el uno, levantará al otro. Pero ay de los que están solos. Cuando caiga no habrá quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, se calientan entre sí. Pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguien prevalece contra uno, 2 lo resistirán. Y cordel de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso habla de unidad. En consecuencia, si un creyente opera individualmente e independientemente de sus hermanos, es lógico, él va a experimentar una victoria parcial, ¿sí? No lo dudamos. Puede vencer la tentación, puede vencer el enemigo. Está bien, no estamos diciendo que sea antibíblico, no. Pero necesitamos el cuerpo de Cristo para vencer a Satanás y sus demonios. Por eso, oremos para que haya esa unidad, ese cuerpo de Cristo. Cuando se llame a oración, todos vengan a la oración. Cuando se llame al estudio bíblico, todos vengan al estudio bíblico. Cuando el Señor llame a la congregación de los santos, a la asamblea de Dios, todos vengamos a congregarnos, excepto si hay fuerza mayor, ¿verdad? De fuerza mayor. Pero no, apenas se le está cayendo el pelo, ya no vienen al culto. Tenemos que tener esa perseverancia, ese amor
por la iglesia, por la palabra, por Dios, por Cristo. No solamente cantarlo, hermano, sino vivirlo verdaderamente. Necesitamos eso, porque esto es lo que está más próximo al corazón del Señor. Porque Dios busca esas personas que, olvidándose de sus individualidades, trascienden sus propias vidas como individuos y en su lugar abrazan el propósito eterno de Dios, del cual hemos venido hablando, hermano. Despojémonos de ese egoísmo. Número 5, las bendiciones del reino. A lo largo de estos estudios hemos aprendido que el reino de Dios es la esfera del gobierno de Dios, por supuesto. En Romanos se nos dice 14:17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto no es contradictorio, jamás, en absoluto. Pero nosotros no podemos experimentar justicia, paz y gozo si antes no estamos sometidos al dominio de Dios. Si uno no está en sumisión del reino. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos saborear la justicia, podemos saborear la paz y el gozo del Señor dentro de su presencia, no fuera de su presencia. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, en su presencia. Por tanto, donde quiera que el Señor Jesús se manifieste, donde quiera que Él reine, donde Él quiera que su voluntad es obedecida, en el lugar donde su señorío es manifiesto, ahí se encontrará el reino de Dios y la derrota y el destrono de sus enemigos. A veces cantamos: Dios es el rey de mi corazón. Y recordemos Mateo 7:1, ¿para qué me llaman Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo les mando? Pero en tu nombre decimos milagros, echamos demonios, apártense de mí. No los conozco, hacedores de maldad, apártense de mí. No es eso, hermanos. Tenemos que, hoy cantamos, te entrego mi corazón, ¿será cierto? O será, te lo entrego, pero lo tengo aquí, todavía no. Voy a esperar más para entregártelo. No, ahorita no. Se lo doy, pero devuélvelo. Es eso, jugar con eso. Pero entonces, a veces digo que en las congregaciones estamos los más mentirosos porque cantamos cosas que no son ciertas para nosotros. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y se levanta a las 12 del día. Entonces, ¿para qué cantes alabanza? Entonces, es en el reino donde nosotros tomamos posesión de las riquezas y bendiciones de las herencias que tenemos en Cristo. Ese es en el reino, hermanos. Sin embargo, igual que donde estaban los gigantes cananeos, donde estaban las uvas, donde estaban las granadas, los higos, ahí estaban los cananeos. Por eso, ahora, donde están las bendiciones de Dios, ahí también está el enemigo poniendo una barrera, obstaculizando, impidiendo que se tome posesión de ellas. Por eso es prosperado, bendecido y en victoria. Eso es una mentira. Usted no puede cantar eso y saber que donde están las bendiciones usted tiene que luchar por esas bendiciones. Hay bendiciones que son automáticas. Por ejemplo, usted no oró hoy en la mañana para que el sol saliera, ¿verdad que no? Sí salió. Pero hay bendiciones que tienen, como dicen aquí, tienen que pulsearlas.
Tiene que luchar. Sudor y lágrimas, sangre, hasta la muerte. Luchar por esas bendiciones. Pero y todo lo queremos regalar. Todo queremos que se nos dé en la iglesia, que se nos dé servido. Solamente por medio de la fe y la sumisión de Dios fue que Israel pudo entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Los primeros que salieron de Egipto por falta de fe, como dice Hebreos, por su desobediencia, no entraron a la tierra prometida, se quedaron allí, tendidos en el desierto. De igual manera, por medio de la sumisión al señorío de Cristo, que verdaderamente sea nuestro Señor y nuestro Rey, fe en sus promesas, nosotros podemos entonces obtener las bendiciones del reino. Las bendiciones espirituales que se mencionan en Efesios 1:3, en los lugares celestiales preparados de antemano en Cristo Jesús para nosotros. Bendiciones espirituales. Como dice Efesios 6:12, con las armas espirituales no es contra carne y sangre, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es la lucha. Léase Números 13, 23, 33, cuando los hebreos llegaron ahí a esos lugares de la tierra prometida, los habitantes no los recibieron con grandes honores y con vítores de victoria, no. Dice la palabra, y llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual cargaron en un palo entre dos, trayendo también algunas granadas y algunos higos. También vimos allí, dice, a los nefileos, descendientes de Anak, raza de gigantes, y nos pareció que nosotros éramos como langosta ante sus ojos. Ahí estaban los gigantes. Donde están las bendiciones del reino, ahí va a encontrar usted a los gigantes. Por eso tiene que luchar, tiene que pelear. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Pelea la buena batalla de la fe. Por eso esto contiene un principio espiritual también, que se lo ve. Donde quiera que encuentren las bendiciones de Dios, ahí se encontrarán los enemigos de Dios que buscan impedir que las tomemos. Donde se encuentran las uvas, ahí están también los gigantes nefilines. Por eso, la obtención de las bendiciones de Dios requiere de una batalla espiritual, hermano. Requiere de fortaleza, requiere de paciencia, requiere de la ayuda. Por eso tenemos el Espíritu Santo, nuestro Paracleto, nuestro ayudador, porque sin Él nada podemos hacer. Finalmente, segundo de Timoteo 4:7 dice el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La vida de Pablo fue una pelea constante, una lucha constante. Hoy queremos oír solamente cosas bonitas, tenemos comezón de oír que vamos a tener éxito, que vamos a tener dinero, que vamos a tener salud, que vamos a tener esto, que vamos a... Son los chunches y cosas materiales, pero las bendiciones son espirituales. Claro, hay bendiciones terrenales, no lo niego, pero las bendiciones son espirituales. Búsquelas al reino de Dios, la justicia que hay en Él, todas las demás cosas son añadidas. Cierro con esto diciendo: ¿acaso no nos enseña claramente nuestro Señor Jesucristo que la obtención
de la herencia del reino requiere una lucha violenta. Mateo 11:12. Pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Hebreos 6:12 dice que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa, la herencia, hermanos. Si usted se duerme en sus laureles, no va a recibir nada. Nothing, absolutamente nada. Se lo digo así, hermanos, y esto de todo corazón, hermanos. La iglesia del Señor está dormida, despiértate, dice. Tú que duermes, dice el apóstol Pablo, está dormida. Anda buscando seminarios, vamos a ir a seminarios para esposos y para mujeres. ¿Para qué? La palabra lo dice claramente. Mujer, sométase a su marido, marido ame a su mujer, con eso basta. Andamos buscando seminarios para ver cómo la iglesia crece. Usted va a las librerías, hay más de 100 libros que hablan sobre el crecimiento de la iglesia, pero la Biblia solo menciona dos cosas. Se reunían todos el primer día de las semanas para compartir del pan, escuchar la doctrina de los apóstoles y orar. Eso es lo que da el crecimiento de la iglesia, hermanos. Lo demás, hermanos, sí, la gente le encanta que aquí se llene de música y que se cante 3-4 horas, pero cuando llega la palabra del Señor, quiere que sea solamente minutos. Yo no digo que la alabanza no sea importante, sí, claro, pero se ha abusado mucho. Ay, hermano, mira qué lindo que estuvo el culto. Se alabó durante casi 2 horas. ¿Y cuánto fue la palabra? No dio tiempo para la palabra. Entonces, un gran signo de interrogación. Hechos 14:22 dice lo siguiente. Hablando el apóstol a la iglesia de Listra y Derbe, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, les decían: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y eso significa batalla, pelea, a muerte, para conquistar el terreno, para Dios primeramente, y después vendrán las bendiciones por añadidura. Eso se trata, hermanos. Entonces, oremos. Padre, en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, por esta palabra que espero y esperamos todos aquí que haya sido una palabra de mucha bendición, para que nosotros, que somos herederos del reino, verdaderamente poseamos esa herencia, pero primero tenemos que desposeer a los enemigos que enfrentamos, porque allí encontramos, cada vez que buscamos una bendición, ahí habrá un enemigo. Por eso tenemos que luchar, y por eso usted nos ha dado armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para refutar toda altivez y argumento que se levante contra Dios, y estar prestos a castigar toda desobediencia cuando la nuestra sea perfecta. Por eso oramos, Señor, porque en términos generales su iglesia duerme. Como decía el hermano Miguel Núñez, ahora son campanarios, son cementerios con campanarios. Solamente se han cambiado de cementerio porque su palabra no tiene prioridad. Tenemos que volver a los principios de la sola fe, la sola escritura, la sola gracia, el solo Cristo. Hemos abandonado ese gran avivamiento de la reforma, y ahora hasta comulgamos con el enemigo, aplaudimos al enemigo, y no tenemos la entereza de defender ardientemente nuestra fe que fue dada una vez a los santos. Toleramos toda herejía y apostasía que entra a la iglesia.
porque somos niños fluctuantes como un palo que fluye de un lado para otro por las olas del mar. No tenemos criterio y no tenemos discernimiento porque no nos abocamos al estudio serio de la palabra. No oramos como debemos orar. Por eso, Señor, pedimos ayuda en este momento de crisis por las cuales padece la iglesia. Los estadios se llenan, los conciertos se llenan, pero las iglesias donde se lee la palabra, se estudia la palabra, se alaba y adora al Señor, hay muchos asientos vacíos. ¿Y dónde está su pueblo? Se quiere un pueblo que se levante en un solo cuerpo para luchar contra las fuerzas de las tinieblas y el reino se vaya estableciendo poco a poco espiritualmente aquí en la tierra, para que esté listo para cuando el Señor venga, juzgue a las naciones. Por eso, Señor, te pedimos perdón en esta mañana, porque hemos sido una iglesia mediocre. No somos como los héroes de la fe, cristianos espirituales, fieles y santos. Perdón, Señor, perdón. Ahora vamos a interceder, hermanos,